Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos al Diálogo con Justicia Innovativa, la barra matutina que el Poder Judicial del Estado de Jalisco ha traído para todos ustedes esta mañana. Y bueno, pues muy contenta de tener a un par de invitados que seguramente son caras conocidas en todos los medios. Ya sabemos que ellos dos han hecho un equipo magnífico de trabajo y que han participado en diversas temáticas que tienen que ver sobre todo con la cultura de paz y habilidades comunicativas, que es lo que el día de hoy vamos a hablar, y temas que tienen que ver con la psicología, hoy que tanta falta nos hace y que además ha cobrado un gran lugar ya dentro del medio de jurídico, sobre todo, y en todos aspectos, ¿no? Pero antes de continuar, quisiera decirles que agradecemos la presencia de todos ustedes en nuestras redes sociales a través de Spotify, de YouTube y de Facebook, en donde encontrarán a través de Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia todo este tipo de información, y que no nada más se circunscribe a los abogados, sino a la sociedad en general. Pues muchas gracias, bienvenidos el doctor Blas Jasso y Delia Pérez Guerrero. Bueno, pues me gustaría, antes que nada, no lo quiero decir por mí, sino por ustedes, ¿quiénes son? ¿Quién se presenta? Delia, primero las damas. Muy bien, pues primeramente, maestra Janet, muchas gracias por la invitación, felicidades por este programa, muchas gracias al Supremo Tribunal, al magistrado y ahora presidente Daniel Licón, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues decirles que yo soy la vicepresidenta del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco AC. Estoy muy contenta de estar aquí en este programa por la temática que estás abordando, maestra, cómo la psicología, todo el quehacer jurídico, la justicia, converge en un solo lugar, y que bueno, tal como lo decíamos en el corte hace unos minutos, es interés de los profesionales, pero también de la sociedad en general. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias, Delia. Doctor Bueno, Blas, primero que bienvenido nada, a la vida, porque quiero decirles que el doctor, creo que mucha gente de ustedes se dieron cuenta, estuvo muy delicado de salud. Sí. Y bueno, pues aquí tengo el gusto y el honor de tenerte. No, pues muchas gracias, Janet, al doctor Espinosa, pero sobre todo te quiero agradecer a ti la invitación, porque yo les quiero decir una cosa, aparte de la amistad que tengo con la doctora Janet. Quiero decirles que es una visionaria desde el momento que hace esta plática, por lo siguiente: regularmente los psicólogos y los abogados se veían un poquito distantes, se veían raros, porque el abogado volteaba a ver al psicólogo como diciendo, ¿y este qué trae? Y los psicólogos volteábamos a decir del abogado, bueno, ¿y este señor qué le pasa, no? Entonces, ahora nos damos cuenta que las ciencias, al tener que ser interdisciplinares, multidisciplinares y transdisciplinares, es necesario que los abogados se acerquen a la psicología, igual que los psicólogos nos tenemos que acercar a las ciencias del derecho. Y esta es una visión que lo digo con todo respeto. La maestra Janet ha visto esta forma de integrar estas dos disciplinas como científica que es ella también, hay que decirlo, como investigadora, pues también ha tenido esta manera de acercar estas dos disciplinas que ya son fundamentales hoy en las ciencias del derecho y en las ciencias cotidianas. Mi nombre es Blas Jasso, soy presidente del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco y director del Centro Privado 212. También señalo que la maestra Delia ya es la coordinadora administrativa o la parte logística de este centro privado, y bueno, reitero mi agradecimiento. Pues muchas gracias. No es ahora sí que casualidad que conozca también al doctor y a Delia. Ellos
nos han acompañado a lo largo de un buen tiempo en diferentes cursos, conferencias, talleres, tanto en Ciudad Judicial como acá en el Supremo Tribunal y otras instancias a las que hemos estado pues ahora sí que convergiendo. Y eso me da mucho gusto porque me permitió conocer qué áreas dominan y por eso ahora tratar de invitarlos para conocer sobre qué habilidades comunicativas debe tener el abogado y qué tan necesario es en razón de que estamos viviendo pues un tiempo complicado por tantas violencias y bueno, muchísimas circunstancias que sobre todo la pandemia nos ha traído y desde antes, ¿no? Pero esto que últimamente se vivió a lo largo de los últimos 2 años, yo siempre hago como un parteaguas, como lo que pasó antes del 2019 y a partir de marzo del 2019, justamente en el, sí, 2019 o 2020, perdón, 2020, en que ya pues hubo un nuevo renacer en todos los sentidos y sobre todo en temas de justicia. Y esto, bueno, pues es un diálogo, así que pues quisiera darles ahora sí que el uso de la voz para que nos platiquen qué es lo que han notado, qué pues nos pueden compartir para los abogados, para que conozcan sobre qué habilidades tendremos que desarrollar para poder tener esa facilidad de detectar que existe un conflicto, porque bueno, esto tiene que ver mucho también con cuestiones de conflictos, de cultura de paz y otras cosas, ¿no? Bueno, ya mejor, ya no hablo, se los dejo a ustedes, no sé quién quiera iniciar. Claro que sí, si gustan, puedo iniciar. Mira, maestra, me parece un tema muy interesante porque de la capacidad de comunicación que tenemos los seres humanos es la calidad de relaciones que tenemos con los demás. No solamente profesionales, en este caso que estamos hablando de los abogados, pues no solamente los profesionales, sino la sociedad en general. Cuando viene este cambio de pandemia, en esta situación de pandemia, vienen cambios muy interesantes y por supuesto que la comunicación tiene también cambios. Lo primero es que nos enfrentamos a un tema digital. Entonces resulta que ahora pues nuestro trabajo, nuestras conferencias, nuestro estar en un lugar de trabajo ahora ya se vuelve una pantalla. Entonces, bueno, pues esto nos reduce a estar todo el tiempo tras esta pantalla, ver a las personas ya sin un contacto físico, claro, así es, sin esa interacción. Y bueno, pues nos damos cuenta que ahora es la necesidad ya, maestra, pasar a este tipo de herramientas. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que aunque vamos evolucionando en estos medios y en esta necesidad tecnológica, sigue siendo importante en la comunicación el contacto uno a uno. Claro. Sigue siendo necesaria el uso de la voz de manera presencial. Sigue siendo necesaria el lenguaje no verbal. Porque déjenme decirle que pues nosotros lo hablamos desde la parte que nos corresponde, que es la psicología. Claro. Entonces, pues desde lo que es la psique, desde lo que es la formación psicológica de una persona, es importante lo que se está hablando, pero también para nosotros es importante lo que estamos viendo en el otro. ¿Qué quiere decir? Que no solamente la palabra es lo que nos dice y nos habla de la comunicación completa y de lo que el otro quiere decir, sino que también el lenguaje no verbal. Entonces, bueno, pues nos vimos en la necesidad de que a través de pantallas, maestros nos pudiéramos entender con nuestros alumnos. Claro. En el caso de los profesionistas, pues poderse entender mucho mejor con sus, ahora sí que con sus clientes. Entonces, pues 3 habilidades importantes, maestra, que considero que no se debe perder pese a que tenemos la tecnología frente a nosotros. Lo primero es esa capacidad de asertividad, que seguramente todos hemos escuchado y que es bastante importante dentro del ejercicio profesional. ¿Qué es esto de la asertividad, maestra? Pues es esa capacidad que tenemos todos de comunicar lo que queremos, lo que necesitamos, lo que pensamos, sin irnos al extremo violento de una comunicación violenta, pero también sin irnos al otro extremo de la pasividad. ¿Qué pasa en muchos momentos? En muchos momentos queremos expresar lo que queremos, lo que necesitamos, sin tomar en cuenta lo que necesita el otro.
A la hora que tenemos un cliente, maestra, por ejemplo, en el caso de cualquier profesión, los abogados, bueno, estamos escuchando lo que necesita nuestro cliente y aún nosotros como profesionistas tenemos nuestro punto de vista de esa situación. Quizás sabemos que nuestro cliente no está en el contexto completo de la situación y bueno, tenemos que cuidar esa asertividad de manera que nosotros podamos comunicarnos con ese cliente, con esa persona, sin que se sienta agredido, sin que se sienta intimidado, pero también validando esa comunicación que bueno, pues esa información que nos está dando. Entonces, esta habilidad comunicativa, como es la asertividad, es algo que, mira, es necesario, aunque esta situación haya cambiado en cuanto a la tecnología. Incluso la falta de asertividad en las personas es algo que nos lleva mucho a el conflicto. Es algo que nos lleva a la violencia y de repente decimos, ¿cómo es que ya en el equipo de trabajo se suscitó un problema si solamente yo dije lo que pensaba, si solamente yo dije lo que yo quería? Ok, lo dijiste, lo expresaste, pero cruzaste la línea de lo que también el otro necesitaba, lo que también el otro quería, o ni siquiera te diste la oportunidad de escuchar. Simplemente diste tu punto de vista o pusiste tú una opción sin tomar en cuenta a los demás. Entonces, claro, para empezar, esta capacidad de asertividad, estemos en la tecnología, es importante implementarlo. Es esto de ponernos en los zapatos de la persona, tratar de ponerse para tratar de entender lo que está viviendo. Mira que abres el tema, maestra, para otra habilidad comunicativa que es precisamente la empatía. Empatía. Empatía es precisamente... Esto es asertividad. Ajá, lo primero que estamos hablando es asertividad, que es decir, mi punto de vista, lo que quiero, lo que necesito, sin herir al otro y sin que yo me vaya a un punto de violencia o de pasividad. Cuando estamos hablando de empatía, maestra, abres este tema también bien importante porque precisamente también en este tema de pandemia, híjole, tuvimos muchos conflictos en muchos sectores de la población porque también se perdió este tema empático. Claro. Que es reconocer, y te voy a decir por qué es tan compleja la empatía, maestra, porque fíjate que la empatía es saber reconocer las emociones, saber reconocer sentimientos en uno mismo y en los otros. Una vez que tenemos esa capacidad de reconocer las emociones y los sentimientos, es entonces que tenemos la capacidad de actuar consecuentemente a esas emociones o esos sentimientos. Por ejemplo, llega a nosotros un cliente y llega muy preocupado, angustiado por su situación, lo manejamos mucho en la mediación, llegan muy angustiados por este conflicto que tienen en ese momento. Entonces, si nosotros como profesionistas no detectamos que en ese momento la persona está cargada de coraje, de enojo, y entramos y lo recibimos con el código, explicándole el código, explicándole las reglas, las normas, tenemos desde la psicología y desde lo que nosotros conocemos de la conducta humana, esa persona puede reaccionar de una manera no ideal para la situación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un abogado tiene esa capacidad de detectar en qué estado emocional viene su cliente, es entonces cuando actúa consecuentemente a ello. Entonces lo ve molesto y primeramente valida la emoción. Cliente, yo sé que usted viene molesto, sé que está cansado, sé que pues estos procesos de justicia han sido largos en este momento por la pandemia, sabemos que los juzgados están cerrados, sabemos que usted ha tenido pues diferentes dificultades, lo sé, lo reconozco. ¿Cómo se siente? Y entonces el cliente empieza a hablar y empieza a expresar, entonces despresuriza. Despresuriza la emoción y es entonces cuando después podemos hablarle de situaciones más objetivas. Pero mira que esa capacidad es la empatía, reconocer la emoción del otro. Pero ¿qué pasa si no reconocemos, maestra? ¿Qué está pasando con el otro? Bueno, podemos generar un conflicto mayor. Claro, por supuesto, y es lo que generalmente ahorita creo que vemos un detonante, y no todos tenemos esa capacidad de empatizar. Sí. ¿Por qué? Porque también traemos nuestros propios conflictos, nuestros propios problemas, y eso es importante también reconocer. Así es. ¿Tú qué opinas, doctor? Porque yo sé que tienes también otros tips importantes. Bueno, aquí valido completamente lo que está diciendo la maestra Delia con respecto a la empatía y a legitimar las emociones de la persona.
Lo que sí voy a adentrar primero es decirles que lo que comentaba hace un momento, regularmente las disciplinas del derecho veían a las disciplinas de la psicología como algo diferente o algo que no era su terreno epistemológico, y esto es un grave error hoy en día. Por ejemplo, una autoridad que no sepa hacer lo que dice la maestra Delia, empatizar, estaría ya cayendo en un problema legal porque estaría revictimizando a la persona. O sea, es decir, ahorita un juez que le diga, a ver, ya siéntese, cállese, o una figura de autoridad que le diga a otra persona que la está viendo llorar, que la está viendo desgarrarse y de repente le dice, cállese, siéntese, la está revictimizando, y eso ya trae consecuencias psicológicas. Es decir, primero tenemos que entender que hoy en día ya el derecho se está nutriendo de aspectos de la psicología para reformar una serie de leyes y reconceptualizar el concepto tradicional romano del derecho. Es decir, el concepto del derecho era lex dura lex, es decir, la ley es dura, pero es la ley. Y entonces ahora estamos hablando de que este concepto, a partir de la perspectiva de género, la ley de niños y adolescentes, la justicia terapéutica, los métodos alternos de solución de conflictos, todo esto está haciendo que derechos humanos, por supuesto, está replanteando un nuevo paradigma de las disciplinas jurídicas, y esto lo debemos de entender así. Por eso les decía hace un momento que es muy visionaria la maestra al involucrar. Ha habido muchos abogados que cuando vamos a dar los cursos nos dicen, bueno, ¿para qué me traes un psicólogo? No estoy loco. No, lo que pasa es que esas habilidades de comunicación ya son indispensables. Por ejemplo, se han puesto a pensar qué pasaría si ustedes llegan en el nuevo modelo pues, de justicia, que ya no se le dice nuevo, pero imagínate en un sistema de oralidad donde el juez me recuerda a mi mamá que me abandonó, y resulta que el Ministerio Público me recuerda, a mi papá que me daba cachetadas en la cara cuando llegaba. Entonces, todas estas emociones se van a ver reflejadas cuando esta figura del derecho esté en estos escenarios. Claro. Y ahí es en donde el control de impulsos, el manejo a la tolerancia a la frustración, el manejo de las habilidades comunicativas tiene un papel preponderante. Y entonces ahora tenemos que tener otro tipo de habilidades que amplíen nuestro marco conceptual de la relación humana. Pero como dice la maestra, hay que saber desarrollar la empatía. Y la empatía no va a llegar por aspectos epigenéticos, o sea, porque viene de otras generaciones, no. Se desarrollan. No se nos olvide que la persona no es la conducta, la persona desarrolla conductas, la persona no es agresiva, y este concepto es muy importante, maestra, doctora, que lo quiten, sobre todo muchas personas que hacen juicios cuando etiquetan a las personas, dicen, es que este es agresivo. No, esa persona no es agresiva. Lo que esa persona es una persona que es de ojos claros, es de tez morena, de sexo masculino o femenino, eso es, pero todo lo que esté fuera de la parte genética es aprendido, lo cual quiere decir que cualquier habilidad que ustedes quieran aprender en cuanto a las técnicas de la psicología y sobre todo para cambiar elementos de su personalidad, eso se puede desarrollar y se necesitan técnicas. Por ejemplo, cuando dices, es que es un borracho, no es un borracho, porque la conducta de beber no es parte de su genética. Claro. Entonces es una persona que adquirió la conducta de beber, suena diferente. Es un terco, tiene una conducta de terquedad. Es una persona violenta, tiene una conducta de violencia. Por eso nosotros decimos que todas estas conductas, desde el momento que son aprendidas, pueden ser modificadas. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad y puede lograr el cerebro estarse adaptando y modificando y aprender cosas nuevas. Por eso cuando llegas y te dice tu mamá, pues yo así he sido, pues sí, a nivel de surcos cerebrales, pues así has aprendido a hacer. Es decir, los surcos cerebrales son conexiones sinápticas que se hacen y que se hacen profundas cuando la conducta la estamos repitiendo constantemente. Pero les tengo una noticia, el cerebro tiene la plasticidad para poder ver las cosas de diferente manera y poderlas aprender de diferente manera. Es decir, que si tú ya tienes un surco ahí alojado porque eres una persona que ha tenido conductas repetitivas, pues te tengo la sorpresa que lo puedes modificar en el momento que quieras, cuando aprendes algo diferente. Entonces, cuando las personas llegan a la consulta y me dicen, oiga, doctor, es que yo soy un alcohólico, no, tú tienes una conducta adictiva, que es beber.
y entonces eso puede modificarse. Por eso, cuando nosotros pensamos que ya somos la conducta, hay un error grave. Y entonces de repente empezamos a ver gente afuera, en las calles, golpeando, agrediendo, porque dicen yo soy así y yo tengo esta... No, así no es, eso es aprendido. Y entonces hay que entender que pese las polémicas que esto pueda generar, lo que voy a decir, maestra, y con toda la confianza, es decir, ojo en esto, cuando nosotros generamos una conducta violenta premeditada hacia otra persona, ya estamos hablando de trastornos emocionales. Es decir, cuando yo digo, voy a dañar a esta persona, voy a dañar estas cosas, pónganle la teoría que quieran, argumentenlo sociológico, antropológico, filosóficamente, pero eso ya implica un grado de una situación psicológica. Entonces, como lo sucedido hace unos días allá el día de la manifestación de las mujeres, ¿no? Sí. Que también, bueno, pues estos grupos de choque que actúan violentamente y que pierden la esencia de lo que es, ¿no? Sí, por ejemplo, a mí se lo sé decir, o sea, me consternó que hayan dañado algunos... La estatua de Fray Antonio Alcalde. No sé si ustedes sepan que Fray Antonio Alcalde fue uno de los primeros personajes en el mundo en que hizo escuelas para mujeres. O sea, entre todo lo que hizo, él hizo escuelas para mujeres. Y se fueron directas al destrozo, ¿no? Y se fue una estatua que dejó el legado en el mundo. Legado para las mujeres. Y obviamente esto no lo saben, pero obviamente estas personalidades violentas o con conductas violentas, afortunadamente están en posibilidad de resignificar estos actos de violencia. Y entonces volvemos, cuando estamos hablando de aspectos del ejercicio del derecho, abogados sobre todo, yo les recomiendo, si me permiten la recomendación, digo, para que no vayan a decir, nos fue a regañar, no, nos fue a dar, no, sino que yo sugeriría que quitar la palabra yo soy ayuda mucho, porque imagínate cuando una persona dice yo aprendí actos de violencia. Ah, caray, algo pasa en el cerebro, resignifica, y les quiero decir que no sé si ustedes han sentido que de repente haces algo nuevo y sientes cosquillitas en el cuerpo. Que de repente, ay, te salió algo muy padre y luego hiciste un juego. Emoción. Y esa emoción, les quiero decir que esa es la nueva actividad eléctrica que se hace en tu cerebro y esas son las conexiones sinápticas nuevas. Entonces, por ejemplo, si de repente vas al pasto, te quitas los zapatos y sientes el pasto y cosquillitas en el cuerpo, ojo, tu cerebro ya está generando nuevas redes porque el cerebro se tiene que adaptar rápidamente a lo que está pasando en el contexto. O no sé si se han fijado, cuando te sale algo bien, dices tú, ay, o sea, sientes el cuerpo que vibra, precisamente porque el cerebro está generando actividad eléctrica nueva. Entonces, importante quitar las palabras yo soy, por ponerla yo aprendí. Cuando estamos hablando yo soy, estamos hablando de tu condición genética, es decir, tú eres de ojos claros, de tez morena, de estatura regular, pero no eres una persona que aprendió a tener ojos oscuros, eres una persona que aprendió la conducta. Entonces desde ahí, yo he escuchado a muchos abogados que de repente me dicen, es que, pues así soy doctor, no, así aprendiste. Y nomás pelan los ojotes así como que, ¿cómo? Sí, así lo aprendiste. Ahora, ¿de quién lo aprendiste? Pues sabemos quién es la fuente primaria de ese aprendizaje, ¿verdad? Claro, bueno o malo, positivo o negativo, pero ya sabemos. Entonces, y es una cadena, porque esa persona a su vez aprendió de otros. Así es. Entonces imagínate que si tú le dijeras a tu hijo, estoy molesto con tus conductas, ¿cómo suena cuando le dices, eres un tonto? Entonces imagínate, el eres ya lo mete a la identidad del niño. Se la cree. Se la cree, y entonces ¿con quién se relaciona? Pues con tontos. ¿Cómo se comporta? Como tonto. ¿Cómo lo trata el medio? Como tonto. Pero si tú le dices a tu hijo esas conductas, ¿a quién se las aprendiste? Digo, también tienes que estar preparado, ¿verdad? Claro, y además depende del niño. Si te dice tú, pues sí, es cierto. Tú. Entonces, pero si te las dice, bueno, hay que saber apechugar en ese sentido y que es incorporar eso a tu aprendizaje. Es decir, reitero, entonces esto nos permite que el ejercicio del derecho tenga ya otra visión. Por ejemplo, ahora viene el tema de la justicia terapéutica, donde ahora los abogados se van a tener que meter forzosamente al tema de las adicciones, lo van a tener que conocer. A ver, ese es un tema novedoso, justicia terapéutica. A ver, ¿se tiene que meter? Lo que pasa es que viene un programa a nivel nacional que precisamente el Supremo, hay programas ahí en el Supremo, hay la licenciada, ¿no te acuerdas cómo se llama?
Ahorita no. Bueno, ahí en el Supremo quiero decirles que se está manejando un proyecto sobre justicia terapéutica que viene a nivel nacional, en donde se viene a replantear todo el concepto del tratamiento de las adicciones, problemas familiares y problemas de conducta. Esto ya viene, o sea, en varios países ha tenido mucho impacto. En cualquier ratito ya aquí lo vamos a ver. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues se van a tener que meter los abogados a este concepto de la justicia terapéutica, porque es replantear la composición de la familia, y es un proyecto que ya está a nivel constitucional aprobado, ¿eh? No ha llegado a Guadalajara, pero en cualquier ratito, un parpadeo, aquí lo vas a tener. En donde se replantea el concepto de la familia, de la adicción, el concepto de los sectores vulnerables de la sociedad. Es todo un replanteamiento y así se llama justicia terapéutica. Qué interesante. Y va a ser una buena herramienta para el tema familiar, el tema penal, bueno, para todo, ¿no? Obviamente esto es en cascada. Sí, y yo los invito a que lean, hay mucha información ahorita en internet sobre lo que es la justicia terapéutica o los programas, y con todo gusto, bueno, si quieres... Habrá un nuevo programa seguramente para hablar exclusivamente sobre justicia terapéutica, de eso no les quede la menor duda. Y vamos a investigar quién del Supremo Tribunal está manejando este tema y podríamos hacer un panel de discusión y análisis al respecto, si les parece. Sí, hay una, pero se me fue el nombre. Ahorita lo vamos a recordar. Yo me encargo de buscarlo. Y esta maestra está precisamente trabajando en el Supremo, incluso está trabajando un libro que va a salir por parte del Supremo y Supremo Tribunal, y donde está replanteando esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Antes, por ejemplo, si regresamos al concepto del nuevo modelo de justicia penal, pues veíamos un niño que era una figura que no tenía participación directa en los juicios. Ahora tiene participación directa. O sea, un niño puede... Es importante escucharlos. Así es. Ya se les da la voz a partir de los nuevos protocolos que maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poderles dar esa voz a los niños. Entonces, un niño, a partir de su conducta fenomenológica que observas, puedes determinar, a partir de la conducta, la custodia, pensión y alimentos por la conducta del niño. Cuando el niño no tenía ninguna voz, nomás le decían, te vas en automático para acá y quieras o no quieras. Entonces ahora no, ahora resulta que si la mamá tiene un acto de violencia contra el niño, se le da la custodia al papá. Entonces decían, antes era en automático, ahora se hace así. No, ahora ya no. Entonces eso, cuando estamos hablando de equidad de género, es en serio la equidad de género. O sea, muchas personas que hablan sobre equidad de género y perspectiva de género creen que son leyes para proteger a la mujer. Es un error, no es verdad. Son leyes para que los dos estén integrados. Por eso nosotros defendemos mucho el concepto de la cultura de paz. Para la perspectiva de la cultura de paz, las dos partes no deben de ser violentadas. Es decir, ningún acto de violencia justifica ningún hecho. Entonces, yo, por ejemplo, ayer comentaba, ¿no? La violencia es una conducta machista. Ahí se las dejo para que lo analicen. Repito, la violencia es una conducta machista. Entonces, no se vale estar reclamando algo machista, pero tú estás haciendo lo mismo de la gente que estás reclamándole. Entonces, es absurdo. Por eso la cultura de paz es fundamental, porque por eso fue creada la ONU, por eso fueron creados los organismos internacionales, para generar equidad en todos los sexos, en los sexos, masculino, femenino, etcétera, y las variaciones que hay hoy en la cuestión de la equidad de género, pero la conducta violenta es erradicada desde donde venga. Ya todo es inclusivo, claro. Así es. Claro. Bueno, ya nos quedan algunos minutos. A mí me gustaría hacer así como una recapitulación sobre estas habilidades comunicativas que debe desarrollar el abogado, y que iniciamos con Delia y que que fue primero, recuérdame, antes de la empatía. Asertividad. La asertividad, la empatía. Y luego con el doctor vimos los temas, cambiar el yo soy por el yo aprendí, que es tan importante para modificar este tipo de cuestiones que nos metemos solitos en la cabeza desde el momento que, qué tonta. No. Yo aprendí una tontería. Y me gustó, y ahí estoy repitiéndola, ¿no? Entonces, bueno, pero es muy importante saber. Y si esto, si me permites abusar el tiempo rápidamente, decir, si eso lo usamos, por ejemplo, imagínese, usted hágale esta pregunta a sus hijos. A ver, ¿de quién aprendiste esas tonterías? No lo etiquetes diciéndole, eres un tonto. Se van a dar cuenta que desde el momento que la persona que lo escuche te va a poner así los ojotes. ¿Qué? Claro, ¿Cómo? Claro.
Sí, hago un paréntesis, maestra, doctor. Tengo ya el nombre de la maestra que trabaja la justicia terapéutica, es Norma Angélica Jacobo Mariscal. Ah, claro, por supuesto. Ella es quien nos hace la invitación luego a hablar de este tema. Claro. Y bueno, maestra, pues cerrando ya estos minutos con estas habilidades comunicativas, déjame platicarte que, bueno, pues alcanzamos a ver solamente algunas de estas importantes habilidades que tenemos que poner en práctica como profesionistas, y en este caso los abogados, que su profesión ha tenido una evolución muy importante, bueno, donde todo, ahora tú lo sabes, maestra, la oralidad que está muy presente con esta profesión. Entonces, recordar que la comunicación, para que podamos tener una efectiva capacidad y habilidad de comunicación, no hay otra, maestra, tiene que haber un trabajo personal. Tiene que haber un trabajo en nuestras actitudes, un trabajo en nuestro conocimiento de emociones, tiene que haber un trabajo en cómo percibimos la realidad, porque de eso depende la comunicación. Déjenme decirles muy rápido y dejarles unos principios que nos dijo por ahí Paul Watzlawick, este psicólogo austriaco muy interesante y que, bueno, quien desarrolló toda una teoría de la comunicación. Él hablaba de algunos axiomas, maestra, y entre ellos uno que nos dice: es imposible no comunicar. Entonces, tener en cuenta esto, que todo el tiempo estamos transmitiendo mensajes. Estamos frente a nuestro cliente, frente a nuestra familia, y pensamos que porque no estamos hablando, no estamos diciendo nada. Entonces, estamos comunicando al incluso no usar la parte verbal. Algo que también que nos decía este psicólogo, fíjate que nos dice que en toda comunicación hay contenido y hay relación. Esto hay que cuidarlo muy bien. Cuando estamos frente a una situación social, estamos hablando, pero también estamos generando una relación con las personas. Estamos generando pues un acercamiento, un alejarnos de los otros. Y fíjate, maestra, que esto es bien interesante, porque aquí entraría también en lo que es la relación, la comunicación no verbal. ¿Y por qué es importante la comunicación no verbal? Porque es leída desde nuestro inconsciente. Fíjate que en momentos no podemos saber nada de comunicación no verbal. Tenemos clientes que nunca han escuchado este concepto, pero tienen un inconsciente. Entonces su inconsciente detecta cosas importantes de nosotros como profesionistas. Por supuesto, Fíjate y hay que ver la congruencia entre lo que manifestamos con nuestras caras, nuestros gestos, porque hay miradas que yo ya definitivamente no puedo evitar. Ya va a salir otra vez. Cositas, detalles que pueden, pues, alterar. ser totalmente, ¿no? Quiero decir que no, pero estoy diciendo que sí, más a fuerzas que de ganas, y el gesto me lo te delata, y el inconsciente de la otra persona, maestra, es lo que lo detecta. Y dice, estoy tan feliz. Tan feliz, tan contenta que mi cliente esté por aquí. Entonces, bueno, ahora que estamos en los juicios orales, maestra, pues tenemos la situación de que si queremos tener una buena comunicación fluida, clara, precisa, objetiva, centrada, con argumento, necesitamos el manejo de emociones. Necesitamos el manejo de nuestra conducta no verbal. Necesitamos el manejo de nuestra percepción de la realidad y nuestra autopercepción, maestra. Cuando estamos frente a un juicio, ¿cuál es nuestra autopercepción del lugar y la profesión que estamos ejerciendo? Fíjate qué interesante, y hasta dónde es el tema de la comunicación, y desde nuestra autopercepción podemos tener éxito o no en lo que estamos planteando. Fíjate qué interesante. Y bueno, pues estos solamente son algunos principios que nos dice Paul Watzlawick, y ya para cerrar, maestra, te digo que también él nos dice que a la hora de hablar también tenemos puntuación. Como escribimos, que tenemos comas, puntos, admiración, signos de admiración. Así es, que tengamos en cuenta que cuando estamos dirigiéndonos a los otros también usamos toda esa puntuación. Entonces, ¿cómo la estamos usando? Y en momentos usamos la puntuación en una manera no adecuada, en una manera no ideal, ¿y qué crees? Pues ya afectamos la comunicación del otro. Imagínate que un cliente nos está diciendo, fíjese que tengo años de conflictos con mi esposa. ¿Cuántos años tiene? No, pues 30. Uy, ¿cómo que 30? Ya generamos una puntuación en la comunicación. Así es, imagínate, maestra. Entonces, el inconsciente de la otra persona con esa puntuación hecha
Nos preguntan bibliografía, nuevamente, ¿nos puedes repetir el texto y el autor que nos Claro que sí, es Paul Václavic, así lo encuentran. El libro es Teoría de la Comunicación Humana, ¿sí? Este psicólogo lo van a encontrar, si ustedes lo buscan, se escribe P-A-U, es Paul, y Václavic con W, con W, Václavic. Entonces, miren, que lo van a encontrar, e incluso este psicólogo ha sido tan importante que fue parte de quien aportó para la teoría sistémica, para la terapia familiar. Entonces, pues van a encontrar cosas muy interesantes que nos habla él de la comunicación humana. Perfecto, muchas gracias. Casi estamos a punto de cerrar, doctor. ¿Qué nos puedes comentar para terminar con estas habilidades comunicativas que el abogado tiene que llevar a cabo, desarrollar para poder ser pues mejor en sus acciones ahora ante este nuevo panorama que estamos viviendo? Pues también hay que ver, estamos en un panorama, que nos está obligando a retirarnos de la relación humana y hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos, ya estamos hablando de las tecnologías 5.0, ya estamos hablando de metaverso, ya estamos hablando de una serie de tecnologías que nos pueden alejar, pero la relación humana es insustituible. Entonces las habilidades de comunicación son necesarias, sobre todo para comprender que el vínculo humano nunca va a poder sustituirse con nada de esto, ¿no? Hoy lo vemos a partir de la pandemia, nos dimos cuenta cómo la gente, no sé si ustedes sepan, aumentaron en 400% los servicios de atención psicológica en el estado y aumentó casi el triple el tema de los suicidios en Jalisco. Entonces, ¿eso qué nos dice? Aumentó la estadística exacta, no la sé, pero casi más de 200% las denuncias por violencia familiar. Es decir, las personas nos enseñaron a nosotros culturalmente, nos enseñaron a tener conocimientos, nos enseñaron a tener poder, nos enseñaron a tener control. Nuestro modelo educativo estaba enfocado a estas tres cosas. Y cuando regresas a tu casa, donde resulta que ni el poder, ni el control, ni el conocimiento te sirve, porque tienes que negociar con quién va a lavar los trastes, tienes que negociar con quién va a atender a los niños. Entonces, eso volvió en un estado de locura a muchas familias. Con los propios hijos, tu tarea, tus horas frente a la computadora para que puedas, además, el tema de que había a lo mejor una sola computadora, hay 2, 3 niños, y la escuela no paró. Maestra, entonces esa fue una circunstancia. Y esto, ¿quién iba a tener la computadora? Porque no todos podían. A veces había un celular solamente, maestra, no computadora, celular. Sí. Y entonces, ¿qué hizo? Nosotros no partimos de la idea. Entonces, en la consulta clínica aumentó mucho con nosotros. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la gente no tenía herramientas humanas para relacionarse con su familia. Entonces imagínate, tú llegas con un doctorado y cómo lo vas a usar con tu hijo, si te está diciendo, papá, ven a jugar. Entonces aquí yo los invitaría mucho, cerrando este tema, que lean algo del doctor Roger Sperry. El doctor Roger Sperry ganó el premio Nobel en medicina en los años 80 porque explicó que tenemos 2 cerebros. Y cada cerebro tiene sus funcionalidades específicas. El cerebro izquierdo es la parte racional y el cerebro derecho es la parte emocional. Y nuestro modelo educativo le apuesta mucho a los conocimientos, pero no nos enseñan a desarrollar el cerebro derecho. Mi mayor mensaje el día de hoy, y antemano, pues gracias por tu invitación, es lean, estimados abogados, para cómo desarrollar el cerebro derecho. Infórmense y se van a dar cuenta todo lo que hay en ese cerebro, que es el cerebro intuitivo, que es el cerebro emocional, que incluso está ahí el tema del amor, está el tema de la sexualidad, por si esto les puede motivar poquito. Entonces yo no puedo llegar a una relación sexual desde un conocimiento teórico, técnico, imagínense, ¿no? A ver, compañera, vamos a tener una relación sexual y vamos a procurar que el orgasmo llegue a 7.2, porque de jóvenes pues llegaban 9.8 y vamos a hacer una ruta crítica para hacer el escarceo sexual donde yo te voy a agarrar. No se puede. Entonces ahí está el cerebro derecho. La espontaneidad, la creatividad y sobre todo las relaciones humanas están en el cerebro derecho. Muchas gracias. Y también pueden acudir a sus conferencias, cursos y demás, en donde también explican de manera mucho más amplia todo este tipo de desarrollos del cerebro que seguramente a nosotros ya nos ha tocado muchísimas ocasiones
saber estar ahí presentes y bueno, pues con conocimiento de causa. Así es, Pues maestra. muchísimas gracias por aceptar No, al esta contrario. invitación. De veras es un honor tenerlos aquí y sobre todo saber que próximamente pues podamos tener más charlas con Claro ustedes que sí. sobre esta justicia terapéutica que ya me acaban ahora de platicar y que seguramente va a ser un tema innovador y que abrirá brechas nuevas en este tema del derecho. Y pues ahora sí que bienvenidos a Diálogos con Muchas Justicia, gracias. esta barra matutina que el Poder Judicial del Estado de Jalisco, tanto el Consejo de la Judicatura, el Supremo Tribunal, han querido traer para todos las personas que nos quieran ver y pues ahora sí que muy contentos porque ahora sí hay muchísima tela de donde cortar, hay mucho de qué platicar Así y es. seguramente no será la primera vez que los tengamos aquí. Así es, gracias maestra Muchas Janet por la gracias. invitación, gracias al doctor Daniel Espinosa Licón y bueno, pues a todos los que nos están siguiendo y viendo en este momento, maestra, gracias. Un saludo al doctor Espinosa Licón, un visionario también de este tema de la mediación de conflictos. Así es, pues que tengan una linda mañana y estamos próximamente con ustedes. Gracias.